Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en un fascinante recorrido por la historia de Sodoma y Gomorra, dos ciudades cuya destrucción ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Qué llevó a estas ciudades a su caída? ¿Qué pecados cometieron que provocaron la ira divina? Y, quizás más intrigante, ¿qué lecciones podemos extraer de este relato bíblico para nuestra vida actual? Si alguna vez te has preguntado por qué la palabra sodomita ha sido utilizada con tanto peso en la historia, o si los castigos de Sodoma y Gomorra tienen un significado más profundo de lo que se ha dicho, este video es para ti. En los próximos minutos exploraremos los detalles más oscuros y ocultos de estas ciudades bíblicas, abordando no solo los actos que llevaron a su condena, sino también las implicaciones que estos eventos tienen para la humanidad hoy en día. Así que si estás listo para un viaje revelador a través de las Escrituras, quédate con nosotros. Y antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros futuros videos. Ahora sí, empecemos. Sodoma y Gomorra son mencionadas en el libro del Génesis, dos ciudades ubicadas en el Valle del Jordán, una región conocida por su fertilidad y belleza. Eran ciudades prósperas, pero su fama no venía solo de su riqueza, sino de su maldad. En el relato bíblico se dice que Dios decidió destruir estas ciudades debido a la gravedad de sus pecados. Pero, ¿qué tipo de pecados fueron tan graves como para merecer tal castigo? Para muchos, el término sodomita se ha convertido en sinónimo de ciertos actos sexuales, pero la realidad es que las ofensas de Sodoma y Gomorra iban más allá. El relato de la Biblia no se limita solo a la inmoralidad sexual. Hay una profundidad moral que implica más que simplemente actos físicos. Las Escrituras señalan un conjunto de comportamientos que no solo eran ofensivos ante los ojos de Dios, sino que ponían en peligro la armonía social y espiritual de sus habitantes. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿eran solo pecados sexuales o había algo más en juego? A lo largo de este video no solo hablaremos de la destrucción de estas ciudades, sino también de lo que los profetas y otros textos sagrados tienen que decir acerca de sus habitantes, las advertencias que recibieron, y cómo todo esto tiene una conexión directa con nuestra vida moderna. Una de las primeras lecciones que encontramos en este relato es la importancia de las decisiones que tomamos. Lot, el sobrino de Abraham, decidió habitar en Sodoma por la belleza de la región. Génesis 13, 10-13 nos cuenta cómo Lot eligió la llanura fértil del Jordán, comparada con el huerto del Señor y la tierra de Egipto. Una tierra de prosperidad material, pero con una moralidad en decadencia. En su momento, la decisión de Lot parecía lógica. Una tierra rica y próspera. Pero, como veremos, fue una elección que le costaría caro. Lot fue testigo del aumento de la maldad en la ciudad. Una maldad que eventualmente traería consecuencias desastrosas. A veces, como en el caso de Lot, el atractivo de la prosperidad material nos puede cegar ante las señales de advertencia espirituales. La prosperidad y el confort no siempre son sinónimos de bendición divina, y en muchas ocasiones pueden convertirse en trampas que nos alejan de los valores más profundos. Pero, ¿qué pecados llevaron realmente a la destrucción de Sodoma y Gomorra? Si bien muchos piensan inmediatamente en la homosexualidad, las Escrituras nos muestran que hay mucho más en juego. En Ezequiel 16, 49-50, se nos describe cómo Sodoma era una ciudad llena de orgullo, con una abundancia de riqueza y ociosidad, pero sin compasión hacia los necesitados. No fortalecían la mano del afligido ni del menesteroso. Este pasaje nos hace reflexionar sobre cómo la arrogancia y la falta de empatía pueden ser tan devastadoras como cualquier otro pecado. Sodoma no solo era inmoral en términos sexuales, sino que también era indiferente ante el sufrimiento de los demás, una actitud que hoy en día sigue siendo un grave problema en muchas sociedades. El orgullo y la soberbia de los habitantes de Sodoma, combinados con su desenfreno sexual, los llevaron a una desconexión total de los mandatos de Dios. Génesis 18, 20-21 nos muestra cómo el clamor contra Sodoma y Gomorra fue tan grande que Dios decidió bajar y ver por sí mismo la maldad que se estaba cometiendo en esas ciudades. El pecado principal que se asocia con Sodoma es la violencia sexual y la perversión. Y en Romanos 1:26-27, el apóstol Pablo hace una lista de comportamientos que reflejan la decadencia moral de la humanidad cuando se aleja de Dios. A lo largo de la historia, Sodoma y Gomorra se han utilizado como ejemplos del juicio divino, no solo por la inmoralidad sexual, sino por la corrupción moral en su totalidad. La idolatría, la injusticia social y la falta de hospitalidad fueron otros factores que agravaron la situación. Judas 1:7 nos recuerda que estas ciudades, entregadas a la lujuria y la homosexualidad, sufrieron el castigo del fuego eterno. Sin embargo, también encontramos otro aspecto interesante en la historia de Sodoma: la intercesión de Abraham.
En Génesis 18, 23 a 33, vemos cómo Abraham intercede por la ciudad, rogando a Dios que no la destruya si encuentra al menos 50 justos, luego 45, luego 40, y así sucesivamente hasta llegar a 10 justos. Pero ni siquiera se encontraron 10 personas justas en toda la ciudad. Este diálogo entre Abraham y Dios nos revela algo importante sobre la justicia divina. Dios es misericordioso pero también justo, y su paciencia tiene un límite. Lot y su familia fueron los únicos que lograron escapar de la ciudad antes de su destrucción, pero no sin dificultades. Incluso en el momento de la huida, la esposa de Lot, desobedeciendo las advertencias de los ángeles, miró atrás y fue convertida en una estatua de sal. Este acto de mirar hacia atrás es un símbolo del apego a las cosas de este mundo, de la incapacidad de dejar atrás el pecado y avanzar hacia la salvación. Es un recordatorio poderoso de que, para escapar del juicio, no basta con huir físicamente, también debemos abandonar nuestras ataduras espirituales a las cosas que nos alejan de Dios. En nuestra vida actual, podemos ver paralelismos con la historia de Sodoma y Gomorra. Vivimos en un mundo donde la abundancia material a menudo nos hace olvidar las necesidades de los demás, y donde la inmoralidad se normaliza cada vez más. Las decisiones que tomamos, como individuos y como sociedad, pueden acercarnos o alejarnos de los valores que nos permiten vivir en armonía con Dios y con nuestros semejantes. Yungay, una ciudad de Perú destruida por el terremoto de 1970, nos ofrece un paralelo contemporáneo. Se decía que Yungay era próspera, hermosa, pero también estaba llena de idolatría y orgullo, hasta que fue destruida. Las lecciones de Sodoma y Gomorra se repiten una y otra vez en la historia de la humanidad. La riqueza y la prosperidad no siempre son señales de favor divino, y cuando una sociedad se desconecta de los principios de justicia y moralidad, el resultado suele ser la destrucción. Finalmente, volvemos a la reflexión sobre Lot. Aunque fue salvado de la destrucción, sus decisiones lo llevaron a grandes pérdidas. Su esposa murió, sus hijas lo engañaron y cometieron un acto inmoral con él, y de esas relaciones nacieron los moabitas y los amonitas, enemigos permanentes de Israel. La historia de Lot es un recordatorio de que nuestras decisiones pueden tener consecuencias duraderas, y aunque Dios puede salvarnos de la destrucción, a menudo sufrimos las consecuencias de nuestras elecciones. A medida que avanzamos hacia el final de este video, quiero invitarte a reflexionar sobre las lecciones de Sodoma y Gomorra. No se trata solo de un juicio por la inmoralidad sexual, sino de una advertencia más amplia sobre los peligros de la soberbia, la indiferencia hacia los demás y el apego a las cosas de este mundo. La historia de Sodoma y Gomorra es un llamado a vivir una vida justa, a alejarnos de la maldad y a acercarnos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarnos en este viaje por las Escrituras. Espero que esta historia te haya dejado con una nueva perspectiva sobre los peligros de las decisiones que tomamos y cómo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas y en la sociedad en general. Y así llegamos al final de este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces que tengas un día bendecido. Gracias por vernos.